Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia hoy. ¿Qué pasaría si el arma más letal de la galaxia no fuera la fuerza bruta, sino un silencio sutil y engañoso? Vamos a la historia, doctor. Di es tú mismo. La voz se ahogó distorsionada por la estática mezclada con un terror que envió escalofríos por todo el cuerpo desgastado del almirante James y de la CLA. Su último fragmento se disolvió en el siseo vacío de una transmisión muerta, un silencio escalofriante del mundo natal de Narín asediado. Su mano se cerró con tanta fuerza alrededor del panel de comunicación que sus nudillos se pusieron blancos. Flitcom, dame la transcripción completa. Ya está limpia. Señor, un oficial de comunicaciones respondió con su voz nítida que ocultaba el temblor persistente. Todos sintieron nada descifrable. Más allá de eso, el almirante Sinclair se volvió hacia la gran ventana debajo de ellos. Un planeta muerto que había sido la capital Narín hace solo unas horas fue arrasado y quemado, un testamento de la ira humana. Esperaba sentirse victorioso y justo en lugar del gélido miedo que había sentido al principio en la transmisión, se estaba convirtiendo en náuseas. ¿Qué encontraron? ¿Qué podría hacer que una raza guerrera se lanzara a la humanidad con tanta ferozdad? Se desmoronó así, 6 meses antes. El puente de la nave de exploración Artemis brilló con atención restringida. Una pequeña nave bulbosa de Narán, con todos los ángulos agudos y puntales expuestos, colgaba en la proyección frente a ellos. No estaban transmitiendo un saludo estándar, sino una serie de insultos burlones, claramente una provocación deliberada. De pie junto a la estación de comunicaciones, la teniente Sarah Khan apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Este es su primer destino después de la academia. Era su primer probatorio de diplomacia real, y ya le estaba revolviendo el estómago, capitán. Ella comenzó con el debido respeto a mantener la compostura. El teniente capitán Alisander interrumpió su voz con un estruendo tranquilizador. Estas teatralidades son un procedimiento estándar correcto. Sus hombros se hundieron. Los Narán habían sido una espina constante en el costado de la humanidad durante casi 3 siglos, desde que la Tierra hizo su torpe entrada esperanzada en la comunidad galáctica, con Mi-Oceantu, una ambición que superó su destreza tecnológica. Los Narín buscaron cada oportunidad para socavar y menospreciar a sus vecinos más jóvenes. Ataques menores, escaramuzas, fronterizas e intentos constantes de sabotear rutas comerciales. Teniente, abra un canal. El capitán ordenó. Sí, señor. Sarah se tragó la B que subía por su garganta, enseñando sus rasgos a la práctica neutralidad. Nave Narán. Este es el capitán Alisander de la nave de exploración humana. Artemisa. Tus transmisiones son perturbadoras y violan el protocolo interestelar. Por favor, cesen inmediatamente, o nos veremos obligados a desviar nuestro curso crepitación estática. Luego un canal silbará de risas llenó el puente, humanos patéticos, siempre murmurando sobre derechos, y protocoliza tu debilidad. Nos da náuseas retirarse, o haremos que te arrepientas de esparcir tu hedor en nuestro territorio. Un murmullo tenso bajo recorrió la tripulación del puente. La expresión del capitán Alexander permaneció impasible por fuera, pero un destello en sus ojos traicionó una chispa de furia compartida. Sarah luchó contra el impulso de replicar que había leído los informes. Por supuesto que sabía lo que estaba en juego. Aquí, sabía que la clave para la supervivencia de la humanidad podría estar en esta farsa de impotencia entendida. La respuesta de Alexander estaba mezclada con una resignación apenas velada a Artemisa, recalculando las coordenadas del curso. Disculpas por las molestias. El regodeo narcano era predecible y cruel, y cortó más profundo de lo que nunca sabrían cuando apagaron los sistemas y comenzaron la exhibición exagerada de una nave. En retirada, Sar se atrevió a mirar al capitán. Él la miró fijamente, un mensaje silencioso que pasaba entre ellos. No era debilidad lo que jugaron. No realmente era un juego mucho más antiguo que el chirriante Narcán.
un engaño estratégico nacido de la cautela y un amargo conocimiento de los antiguos poderes de la galaxia siglos antes, cuando la humanidad apenas estaba aprendiendo a caminar entre las estrellas, habían descubierto que eran recién llegados. La galaxia se agitaba con los vastos ecos de civilizaciones extintas y los ojos vigilantes de aquellos que habían superado los conflictos habituales. Estos poderes más antiguos se preocupaban menos por las fronteras o los recursos que por mantener un precario equilibrio estancado. Una joven, la ambiciosa humanidad podría haber sido vista como una fuerza desestabilizadora, y las lecciones de esos imperios estelares desaparecidos hace tiempo permanecían como advertencias para evitar ser considerada una amenaza potencial. La Tierra había abrazado la oscuridad. Restaron importancia a su innovación, enmascararon su verdadero poder militar y desempeñaron el papel de un pueblo tecnológicamente atrofiado, y así se convirtió en el compañero de bromas mezquinas, desestimado como una amenaza no real y dejado para observar y construir en silencio. KH miró fijamente la nebulosa arremolinada que ahora llenaba la ventana de visualización. Su mina competía con la agresión Narcán, mientras exasperaba era casi predecible, pero no era un instante aislado, una tendencia constante de provocaciones de Boulder de invasiones estratégicas, todo en la última década, como si estuvieran probando los límites de la tolerancia humana. «El capitán pidió permiso para hablar libremente», dijo ella dándose la vuelta desde la ventana de visualización. Alexander avanzando con su estoicismo siempre presente, quebrándose una fracción concedida. «Teniente, ¿cree que esto es eso? ¿Finalmente van a intentar empujarnos fuera del tablero o hay algo más detrás de la escalada?» Él la miró a los ojos con un profundo suspiro. «El teniente Khan es la pregunta del millón de créditos. ¿No es así?» Un mes después, de regreso a la Tierra, esa pregunta fue respondida no en una gran cámara de estrategia entre almirantes y políticos, sino en una pequeña sala de conferencias estériles, escondida en lo profundo del cuartel general del alto mando. En el arcado se encontró una mujer cuyo nombre Sara solo conoció por susurros clasificados. General Oshiro, la llamaban. Pero sus ojos tenían el brillo agudo de un depredador afinado a través de 1000 guerras de las sombras. «Usted es la teniente Sara Khan, actualmente asignada a tareas exploratorias». «Sí, señora». Sara se sintió absurdamente joven ante esta mujer, como si cada galla cuidadosamente ganada en su uniforme se hubiera convertido de arrepentido en polvo. El general agitó una mano desdeñosa. Su destino es de importancia secundaria. Ha sido marcado como iniciativa. Moderación. Bajo presión, Getty. Escepticismo hacia el status quo. Dígame, teniente, ¿qué piensa de la exhibición de Naran Sara? Dudó cada instinto gritándole que eligiera sus palabras con un cuidado insoportable. Pero ese brillo en los ojos del general exigía honestidad. «Creo, señora, que podemos haber pasado su prueba de paciencia y fallado, general». Oshiro se sentó con una sonrisa depredadora, tirando de sus labios directamente al punto en que ella gritó: «Ahora está autorizado para nivel Teta, teniente, esta conversación es extraoficial y conlleva una pena de muerte por divulgación, ¿entiende?» KH tragó saliva, un KN de miedo apretando sus entrañas, pero nunca había sido de las que se echan atrás ante un desafío entendido, señora. Con unas pocas pulsaciones de teclas, la sala espartana cambió mapas estelares holográficos y lecturas militares clasificadas brillaron a la existencia. Sus ojos agudos no la han engañado. El general continuó nuestra actuación. Ha sido diseñada para mantener una posición estratégica en verdad. La humanidad posee una potencia de fuego que haría temblar a los Narán si supieran. Hizo un gesto hacia una proyección en particular, una serie de elegantes naves desconocidas. Sara contuvo el aliento. Había pasado su entrenamiento en los acorazados y cruceros clásicos de la flota oficial de la Tierra. Estos leviatanes con forma de aguja miraban siglos hacia adelante, una promesa silenciosa de poder devastador. Entonces, ¿por qué respiró finalmente, expresando la pregunta que la había perseguido? Cada vez ahogó una réplica a los insultos de Narcán. ¿Por qué invitar al ataque? Porque era eso,
o el riesgo y el ataque de aniquilación de un verdadero poder galáctico, Oshiro se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían con intensidad. Los Naran están envalentonados por nuestra debilidad. Sí, pero eso los mantiene ciegos a nuestra fuerza, y si debemos hacer la guerra será un ataque quirúrgico rápido, diseñado para infundir miedo tanto como para asegurar las fronteras. Pero Sara, pensé en los gritos de terror confusos del Narcan en los momentos finales. ¿Y si estaban huyendo de algo? Peor. La sonrisa del general Oshiro desapareció. Ese teniente Khan es una posibilidad que no podemos permitirnos descartar. La movilización de la flota oculta de la Tierra era un espectáculo oculto a la vista del público. Un ejército fantasma se estaba reuniendo dentro de reservas espaciales envueltas y bases de asteroides disfrazadas. Sara observará con asombro desde el puente recién bautizado de la nave de guerra DCS Retribution. La teniente menor en una nave de exploración ahora era la asesora estratégica del almirante Sinclair. Los Narcan habían escalado su campaña adentrándose más en las zonas protegidas por el tratado. Cada accidente o malentendido se enfrentó con disculpas humanas estoicas y una retirada estratégica que cimentó aún más la percepción de la comunidad galáctica de la humanidad como un pusilánime. Pero con cada fea retirada, la retribución y su arma secreta afilaron sus colmillos cuando los Naren atacaron descaradamente a un carguero civil humano en los límites de su territorio. Se cruzó una línea. La decisión del alto mando fue rápida y brutal. Sin advertencias, sin diplomacia, solo una fuerza abrumadora desató la retribución, encabezó el asalto cortando el delgado velo de las tácticas Narcan como una cuchilla de plasma caliente a través de una armadura frágil. Siglos de furia reprimida y tecnología meticulosamente elaborada desataron una ola de destrucción que fue tan precisa como Sara fue despiadada. Aconsejó a On Target las prioridades sin piedad. Los nodos de comunicación de Narcan quedaron en silencio. Los astilleros orbitales se oscurecieron y su red defensiva parpadeó y murieron. Sus flotas dispersas y descoordinadas eran objetivos de los sistemas de armas humanos tan avanzados que parecían desafiar las leyes de la física. Los Naran contraatacaron, por supuesto, impulsados por la desesperación más que por la estrategia. Sus naves se lanzaron contra las naves humanas, y Sara se vio obligada a reconocer su coraje crudo ante tan probabilidades tan abrumadoras. Las naves se estallaron en brillantes explosiones silenciosas, dispersando escombros contra el fondo negro del espacio, algunas espirales hacia la atmósfera de su gigante gaseoso cercano. Un intento desesperado de protegerse con sus tormentas. Algunos incluso lograron asestar golpes de refilón en los drones de reparación automática que activaban la retribución para pulular y sellar las brechas del casco. Pero fue el coraje de un animal perseguido acorralado en lugar del valor disciplinado de los verdaderos guerreros, mientras los informes de batalla se filtraban a través del puente de la retribución. El almirante Sinclair agarró el apoyabrazos de su silla de mando, sus nudillos blancos. Esto ya no era una batalla, era una matanza calculada. El empujón hacia el mundo natal de Narcan era un rendimiento de cometa de destrucción. Cada desafío de Narcan era respondido con triple fuerza, cada acto de desafío. Castigado 10 veces, y aún así el planeta se acercaba más con su brillo azul pálido, rodeado por los restos de su flota de defensa, una vez alardeada. La almirante Sara giró su estratega más, ocultando una profunda inquietud. Sus proyecciones actuales estimaban las bajas civiles. No podía terminar la frase, los Narcan eran despiadados, pero la idea de ciudades enteras, borradas de la existencia, le revolvió el estómago. Sinclair la miró fijamente, sus rasgos grabados con un cansancio que hinchaba sus años. Notó. Pero dudar ahora es invitar a una guerra de desgaste. No podemos permitir eso. Teniente, prepara el mensaje. Su voz era plana, carente de emoción. Envió un escalofrío por la columna de Sara
Había estudiado suficiente historia militar para saber lo que significaba esa orden. No la aniquilación de algunos comandantes con el gatillo fácil. Podrían exigir sino un castigo, una exhibición de poder tan innegable que dejaría cicatrices en el planeta y rompería la voluntad de lucha de los Narán. Un mensaje que resonaba no solo para sus enemigos, sino para la audiencia galáctica, siempre observando a la humanidad cruzada, y esto es solo una muestra de la devastación que ustedes traen sobre sí mismos. La retribución se cernía sobre la capital Narcan, una monstruosa sombra, eclipsando la mitad del mundo de abajo desde el puente. Las ciudades de la ventana se parecía a un circuito intrincado en una frágil mármol azul. La orden llegó sin fanfarria de bluster, una serie de coordenadas precisas. Transmitidas en cada frecuencia abierta de Narcan, era tanto una sentencia de muerte como una línea de vida meticulosamente elaborada, que los Narcan tenían solo horas. Es hora de evacuar las zonas seleccionadas si queda algún vestigio de liderazgo organizado y cordura dentro de sus filas. Entonces el fuego del infierno no es la aniquilación completa de un planeta, sino un ataque calculado a los centros militares de infraestructura crítica, el corazón palpitante de la máquina de guerra Narcan. Mientras los cañones orbitales cargaban una transmisión final, hizo crujir la vida del planeta de abajo. El ahora familiar silbido gutural del idioma Narcan hizo eco seguido de una traducción mecánica. Diga que así es. La voz se ahogó, desvaneciéndose en estática irregular, luego un silencio inquietante. Descendió roto solo por el bajo zumbido de los sistemas de retribución F. Sinclair ordenó con su voz desprovista de toda emoción. Un destello cegador iluminó la ventana. Sara se protegió los ojos, pero no pudo apartar la mirada mientras la capital Narcan florecía con la detonación silenciosa de las ojivas orbitales. El mundo de abajo parecía latir antiguos volcanes rompiéndose en su superficie, arrojando fuego para manchar las pálidas nubes carmesí. El ataque terminó en minutos, dejando los restos destrozados de un mundo que alguna vez fue vibrante, girando lentamente en medio de su propia destrucción. La misión de transmisión incrustada en ese mensaje final. Un eco escalofriante de su súplica desesperada rebotó en cada canal de comunicación en el puente de retribuciones. Deténgase. Prepárese para que el regreso a la Tierra fuera un marcado contraste con las expectativas que habían hervido a fuego lento con cada año luz viajado. Ninguna multitud vitoreando los recibidos en órbita. Ningún pronunciamiento de celebración resonó en los canales de comunicación. Los héroes de la humanidad regresaron a su lugar en medio de un inquietante silencio. No encontraron respiro en el mundo de abajo. Canales de noticias galácticas llenos de indignación y condena fluían no solo de los predecibles rincones pacifistas, sino incluso de viejos imperios establecidos que normalmente trataban a la humanidad con indiferencia. Condescendiente, su mensaje fue sorprendentemente unido. Esta no era la defensa mesurada de los agraviados, sino la matanza despiadada de un enemigo acorralado. Pero la flota se mantuvo unida. El almirante Sinclair se convirtió en el toro trabajo informal, presentó la fría verdad analítica, la necesidad del ataque, la precisión quirúrgica, las mínimas bajas civiles. Su voz permaneció firme, su postura inquebrantable, un pilar de disciplina militar en medio de la tormenta, arremolinada de la opinión pública, solo en sus aposentos. Sin embargo, esa máscara se desmoronaría. Ojos atormentados, miraron fijamente la proyección holográfica del mundo natal de Narcan, ahora un testamento roto y ardiente de la ira de la humanidad. ¿En qué nos hemos convertido?, pronunció. La pregunta no para Sara, no para sus superiores, pero para él mismo en el oscuro silencio de su propia conciencia, para ser temido más que los mismos Narán. ¿Qué nos hace eso? La transmisión Narcan con su Stark Terror, reproducido en bucle en su mente, ningún análisis de sensores, ningún desglose táctico de sus últimas horas podría explicar el horror que ahogó esa última súplica desesperada. Habían roto la máquina de guerra. Narcan,
pero no su miedo. Ese miedo era un espectro, ahora, un eco sin fuente, susurrando una advertencia escalofriante para toda la humanidad. Algo más acecha en los rincones oscuros de la galaxia, algo que ni siquiera el despiadado Narcan se atrevería a luchar. La repercusión diplomática fue explosiva. Los embajadores fueron llamados los acuerdos comerciales. De larga data, se desgastaron, y las alianzas que alguna vez fueron amistosas se enfriaron. En unos meses, la Tierra se convirtió en algo así como un paria galáctico, un advenedizo peligroso, tolerado, pero nunca más confiado. El precio, por su demostración de poder, fue el aislamiento, pero en las frías profundidades del alto mando, una verdad escalofriante. Había cristalizado ese ataque, calculado contra el mundo natal de los Narcan, nunca había sido la victoria real. Simplemente le dio a la humanidad un tiempo precioso. Los programas de expansión de la flota explotaron en escala. La I+D militar, anteriormente relegada a oscuros laboratorios, se convirtió en una prioridad alimentada por un miedo que era mucho más potente que la presión política. Cada ojo en el cielo, cada puesto de escucha del espacio profundo se centraba no en sus vecinos galácticos, sino más allá en la oscuridad. No buscaban enemigos, sino respuestas que ahí afuera pudieron reducir a un pueblo implacablemente agresivo como los Narcan a ese grito final aislado por el terror. El mensaje de los Narcan resonó no solo a través de los sistemas de la humanidad, sino por toda la galaxia. Las antiguas potencias contentas, durante tanto tiempo con sus estancadas esferas de influencia, ahora se agitaron. Hubo un cambio en las corrientes de la política interestelar, una corriente subterránea de inquietud a medida que los antiguos tratados susurraban sobre protocolos y paquetes forjados a la sombra de civilizaciones muertas hace mucho tiempo. Una nueva era estaba comenzando. Contenía vastas cadenas de ecuaciones matemáticas, descripciones de fuerzas fundamentales tejidas en un tapiz de aterradora complejidad, y en su núcleo un patrón repetitivo, una especie de nombre, el convergente, convergiendo en lo que un cansado representante del colectivo ario preguntó, su voz llevando el miedo colectivo de dos especies. La respuesta de K celó la cámara en la que convergen civilizaciones. Las consumidas asimilan, las despojan de las bases matemáticas de la existencia y las añaden a su ecuación eterna. Entonces, escalofriantemente, ella reprodujo un fragmento final que la había atormentado desde el momento de su descubrimiento confuso, distorsionado, un fantasma débil en la voz de máquina del convergente, y que guarda una similitud espantosa con esa transmisión final fracturada del mundo natal de Naran. Di lo que quieras decir.